Un multimillonario observa cómo una camarera le roba su Rolex de la mesa, la sigue hasta su casa y descubre por qué lo necesitaba desesperadamente. ¿Y si el peor momento de tu vida se convirtiera en la puerta para comprender el corazón de otra persona? James Michie, de 43 años, había amasado su fortuna leyendo a la gente, captando los detalles más pequeños que otros pasaban por alto. Pero nada lo preparó para lo que presenció aquella tranquila noche de martes en el restaurante Romanos. Estaba terminando su café solo habitual. Su Rolex de platino reflejaba la luz ámbar de la lámpara vintage sobre su mesa de la esquina. Al otro lado del restaurante, una joven camarera llamada Chloe se movía entre las mesas con la gracia de la práctica, con una sonrisa genuina a pesar del cansancio que ensombrecía sus ojos. No debía de tener más de 35 años, notó James, pero algo en sus movimientos delataba cargas que superaban con creces su edad. Cuando se acercó a su mesa para rellenarle la taza, le temblaron las manos ligeramente. Y entonces, en un movimiento rápido que duró apenas 3 segundos, su reloj de $20,000 desapareció de la mesa. James se quedó paralizado, observando cómo Chloe seguía atendiendo a otros clientes como si nada hubiera pasado. ¿Desde dónde me miras esta noche? James había comido en el restaurante Romanos todos los martes durante los últimos 8 meses. Desde que su terapeuta le sugirió que buscara pequeños rituales que lo conectaran con la vida cotidiana. Tras la muerte de su esposa Patricia hace 2 años, el multimillonario se había refugiado en un mundo de reuniones de directorio y fiestas benéficas, perdiendo el contacto con los sencillos momentos humanos que una vez lo conectaron con la tierra. Romanos, con sus suelos a cuadros y su menú escrito a mano, le recordaba al restaurante donde le propuso matrimonio a Patricia 30 años antes. Chloe siempre había sido su camarera, y durante esos meses, James había notado cosas en ella que otros podrían pasar por alto. Nunca comía durante sus turnos, siempre le daban un descanso para comer para cubrir a los empleados más jóvenes. Usaba el mismo par de zapatillas desgastadas todos los días, cuidadosamente lustradas, pero que denotaban su edad. Lo más revelador era que nunca se guardaba las propinas. James la había visto darle dinero extra al autobús de ancianos que sufría de artritis, y uno la vio pagar discretamente la cuenta de un cliente cuando su tarjeta era rechazada. Esta noche se sentía diferente. La habitual calidez de Chloe parecía tensa, sus movimientos más apresurados. Durante su turno, James la observó revisando su teléfono repetidamente. Su rostro se volvía más preocupado con cada mirada. Cuando derramó café en la mesa 6, se disculpó con lágrimas que amenazaban con desbordarse. El gerente, un hombre brusco llamado Tony, la puso de su lado con evidente frustración. Este es el tercer error de esta noche. Chloe, no puedo tener camareros que no estén concentrados. Lo siento, señor Tony, no volverá a suceder. Más vale que no. Usted sabe cuánto lo respeto, pero los negocios son los negocios. James sintió una inesperada sensación de protección en su pecho. En su mundo de negocios corporativos, había aprendido a distinguir a la gente genuina de quienes llevaban máscaras. Chloe era auténtica de una manera que se había vuelto rara en su vida. Cuando regresó a su mesa, James tartamudeó con más cuidado. Unas ojeras le ensombrecían los ojos y una mano, normalmente firme, temblaba mientras le servía el café. Algo iba muy mal. ¿Todo bien, Chloe? Hizo una pausa, sorprendida por su nombre. La mayoría de los clientes nunca se molestaban en aprenderlo. Ha sido un día largo, señor. ¿Le traigo algo más? En realidad, me lo preguntaba. James sacó su teléfono, fingiendo mirar la hora mientras colocaba su Rolex sobre la mesa. ¿A qué hora sale esta noche? 11, así que James asintió, deslizando su reloj más cerca del borde de la mesa, y luego miró deliberadamente hacia la cocina. De reojo, vio los ojos de Chloe fijos en el reloj. Su respiración se aceleró. Miró alrededor del restaurante y luego volvió a mirar el reloj. Cuando lo tomó, su movimiento fue tan rápido y desesperado que James casi lo pasa por alto.
Su Rolex desapareció en el bolsillo de su delantal. James sintió que se le aceleraba el corazón, no de ira, sino de profunda tristeza. En 30 años de negocios, había visto a gente robar por codicia, rencor o por derecho. Pero el robo de Chloe era diferente. Cargaba con el peso de la verdadera desesperación. Lo que fuera que estuviera sucediendo en su vida había llevado a esta mujer genuinamente buena a un punto de quiebre que le aterraba imaginar. James pagó su cuenta en efectivo, dejando una propina considerable como siempre, y vio a Chloe continuar su turno con un reloj robado ardiendo en su bolsillo. Ahora se movía mecánicamente, con el rostro pálido y demacrado. Cada pocos minutos, se tocaba el delantal como para asegurarse de que el reloj seguía allí. La culpa la consumía. James la veía en cada sonrisa, en cada interacción forzada con los clientes. Cuando terminó su turno a las 11, James la siguió de lejos mientras Chloe caminaba 6 manzanas hasta un pequeño edificio de apartamentos en el casco antiguo. Subió 2 tramos de escaleras, y a través de una fina ventana, James pudo verla desplomarse en un sofá de madera, sollozando entre sus manos. El sonido de su llanto llegó a la calle, un rugido y un desgarro. Ken. James esperaba en su coche, lidiando con la confusión y la preocupación. No se trataba de un simple robo. Era una mujer que se estaba ahogando en circunstancias ajenas a su voluntad. Su instinto empresarial le decía que llamara a la policía, denunciara el robo y siguiera adelante. Pero algo más profundo, quizás una parte del que Patricia había alimentado, le susurraba que había algo más en la historia. Alrededor de la medianoche, un Honda destartalado se detuvo frente al edificio. Un hombre de unos 50 años salió, moviéndose con la precisión de quien sufre un dolor crónico. Subió las escaleras lentamente y James observó por la ventana como Chloe lo abrazaba con desesperación. Se sentaron juntos en el sofá y James pudo verlos hablando atentamente. El hombre miró algo en las manos de Chloe, el reloj, y negó con la cabeza con tristeza. Chloe volvió a llorar y el hombre la abrazó como un padre que consuela a su hija. James se dio cuenta de que estaba presenciando algo íntimo y profundo. No se trataba de una operación criminal. Era una crisis familiar que había obligado a personas buenas a tomar decisiones imposibles. A la mañana siguiente, James se encontró de nuevo en Romanos, aunque era miércoles y nunca venía los miércoles. Chloe trabajaba en el turno de mañana y parecía aún más agotada que la noche anterior. Al verlo, palideció. «Señor, usted suele venir los martes». «Lo sé, pero quería hablar con usted». Las manos de Chloe temblaban mientras le servía el café. «¿Sobre qué, señor?» James la miró directamente a los ojos, viendo miedo y vergüenza en conflicto con su amabilidad natural. «Creo que ya lo sabe». La taza de café se le resbaló de las manos a Chloe, haciéndose añicos en el suelo. Otros clientes la miraron y Tony salió de la cocina con evidente irritación. «Chloe, ¿qué te pasa últimamente?» «Lo siento. Lo limpiaré». James se levantó y le puso una mano suave en el hombro. «No pasa nada. Los accidentes ocurren». Se arrodilló para ayudarla a recoger los pedazos, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Sé lo de anoche. Lo de mi reloj». Chloe se quedó completamente inmóvil, con un trozo de cerámica rota cayendo de sus dedos. Cuando lo miró, las lágrimas corrían por su rostro. «Por favor», susurró. «Te lo pagaré de alguna manera. Trabajaré turnos extra». «No estoy aquí para exigir un pago», dijo James en voz baja. «Estoy aquí porque quiero entender por qué». La simple amabilidad en su voz conmovió profundamente a Chloe y comenzó a sollozar allí mismo, en el suelo del restaurante. «Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video». James la ayudó a llegar a una mesa en un rincón, lejos de miradas curiosas, y esperó a que recuperara la voz. La historia de Chloe se desató en susurros entrecortados entre los pedidos de los clientes. El hombre del apartamento era su padre, Jerry,
quien la criaría solo después de que su madre muriera cuando Chloe tenía 12 años. Había sido capataz de construcción durante 30 años, hasta que un accidente laboral le dañó la columna vertebral de forma permanente. La indemnización laboral se había agotado y los costos de sus analgésicos estaban agotando sus ahorros más rápido de lo que Chloe podía ganar dinero. El mes pasado, papá empezó «Estoy teniendo estos episodios terribles», explicó Chloe con voz apenas audible. El médico dijo que podría ser daño nervioso que se está extendiendo, pero necesitamos un infarto de miocardio para saberlo con seguridad. El seguro no lo aprobará sin probar primero 6 meses con diferentes medicamentos. Se secó los ojos con una servilleta de restaurante. Papá finge estar bien, pero lo oigo llorar por las noches cuando el dolor empeora. Ya ni siquiera toma las pastillas porque sabe cuánto cuestan. James sintió que se le encogía el pecho. En su mundo, un procedimiento médico de $20,000 era calderilla. Para Chloe, representó meses de sacrificio y decisiones imposibles. El infarto de miocardio costó $23,000, continuó Chloe. He estado trabajando doble turno, pero entre el alquiler y los medicamentos de papá, apenas puedo ahorrar. Cuando vi tu reloj ayer, bajó la vista hacia sus manos, con la vergüenza inundando su rostro. Me dije a mí misma solo lo estaba tomando prestado, que encontraría la manera de devolverlo. Pero sé que es mentira. Iba a venderlo y me odio por ello. Sacó el Rolex de su delantal y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa entre ellos. No dormí nada anoche. Esto no es lo que soy. Mi padre me crió para ser honesta, para trabajar duro por lo que necesitamos, pero verlo sufrir cuando sé que hay ayuda disponible. Su voz se quebró por completo. No sé en qué clase de persona me convierte eso. James miró a esta joven que lo había sacrificado todo por su padre, que había sido empujado al límite por un sistema de salud que trataba el sufrimiento humano como una transacción comercial. En su vida corporativa, lidiaba con números y márgenes de beneficio. Pero sentado frente a Chloe, se enfrentó al coste humano de esos cálculos abstractos. ¿De dónde sacaste mi reloj para venderlo?, preguntó con dulzura. Fui a 3 tiendas de pornografía esta mañana antes del trabajo. La mejor oferta fue de $15,000. No fue suficiente para la resonancia magnética, pero habría podido comprar los analgésicos de papá para el próximo año. Las lágrimas de Chloe volvieron a brotar. Pero no pude hacerlo. Seguí, pensando en tu cara, en lo amable que siempre has sido al entrar. Lo traje. James se inclinó sobre la mesa y cubrió sus manos con las suyas. Chloe, quiero que me escuches atentamente. Eres alguien que ama tanto a su padre que sacrificaría su propia integridad para aliviar su dolor. Eso no es un delito. Es amor en su forma más pura. Pero aún así intenté robarte. Y luego lo trajiste porque tu conciencia no te permitió vivir con ello. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Tony llamó desde la cocina y Chloe se secó los ojos rápidamente. Tengo que volver al trabajo. ¿Vas a llamar a la policía? ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. James negó con la cabeza. Voy a ayudarte a encontrar otra manera. La noche siguiente, James regresó a Romanos con un sobre Manila y una propuesta que lo cambiaría todo. Había pasado el día haciendo llamadas telefónicas usando los contactos que había forjado durante décadas en los negocios y la filantropía. Lo que descubrió lo inspiró y lo enfureció a la vez. Chloe, investigué un poco sobre el caso de tu padre, dijo mientras ella le rellenaba el café. Jerry Morrison, capataz de construcción, se lesionó en el derrumbe de un andamio hace 17 meses. Chloe abrió los ojos de par en par. ¿Cómo lo hiciste? Conozco gente en Mercer General. La compañía de seguros gestionó mal el caso de tu padre. La resonancia magnética debería haber sido aprobada de inmediato dado sus síntomas y su historial laboral. Alguien cometió un error administrativo que se ha estado acumulando durante meses.
James abrió el sobre y encontró autorizaciones médicas y formularios del seguro. Le pedí un favor al administrador del hospital. La desaparición forzada de tu padre está programada para mañana a las 10, con cobertura total. La compañía de seguros también cubre su tratamiento para el dolor de forma retroactiva. Chloe miró los papeles con la mano temblorosa. No entiendo. ¿Cómo es posible? A veces el sistema funciona, pero solo si sabes qué botones pulsar y a quién llamar. Tu padre se merecía su ayuda desde el primer día. James hizo una pausa, observando las emociones reflejadas en el rostro de Chloe. Pero no es por eso que realmente estoy aquí. Sacó un segundo juego de papeles. Estoy creando una fundación para familias trabajadoras que enfrentan emergencias médicas. Personas como tú y tu padre que se quedan atrás a pesar de hacer todo bien. Quiero que me ayudes a dirigirla. Señor Michei, solo soy una camarera. No sé nada sobre cómo dirigir fundaciones. ¿Sabes lo que se siente ver a alguien a quien ama sufrir por culpa de los fallos burocráticos? ¿Entiendes la dignidad de la gente trabajadora y el peso de las decisiones imposibles? Esa es exactamente la perspectiva que esta fundación necesita. James se inclinó hacia adelante con seriedad. El salario sería de 60.000 al año para empezar, con cobertura médica completa para ti y tu padre. A Chloe le fallaron las piernas y se dejó caer en la mesa frente a él. ¿Por qué haces esto? Intenté robarte. Me enseñaste algo importante. Chloe, he estado tan centrado en la financiación de hospitales y programas de becas para organizaciones benéficas que me olvidé de las personas que luchan justo delante de mí. Tu padre no debería tener que elegir entre la dignidad y la atención médica. No deberías tener que trabajar hasta el agotamiento solo para pagar la atención médica básica. La voz de James se suavizó con genuina emoción. Mi esposa Patricia siempre decía que el verdadero cambio ocurre persona a persona, familia a familia. Perdí esa perspectiva después de su muerte. A través de la ventana del restaurante, el Honda de Jerry se detuvo afuera. Chloe lo había llamado después de recibir la autorización médica, y él insistió en ir a agradecerle personalmente a James a pesar de su dolor. No quería conocerte, dijo Chloe, viendo a su padre subir lentamente las escaleras del restaurante. Es una pena que su hija trabajara para un multimillonario a quien ella intentó robar. Entonces supongo que tendré que convencerlo de que su hija es el tipo de persona que hace del mundo un lugar mejor, no peor. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras. Cuando Jerry Morrison entró en Romanos Diner, James se puso de pie para recibir al hombre cuyo amor había inspirado la desesperada valentía de su hija. Jerry Morrison entró al restaurante con los pasos de un hombre que lidia con un dolor crónico, pero su apretón de manos era firme y su mirada clara. A pesar de sus dificultades físicas, James pudo ver inmediatamente de dónde Chloe había sacado su fuerza e integridad. Señor Michei, le debo una disculpa, dijo Jerry, acomodándose con cuidado en el sofá. Mi hija me contó lo que pasó. Lo que hizo estuvo mal y asumo la responsabilidad de ponerla en esa situación. Señor Morrison, su hija no hizo nada que cualquier hijo cariñoso no haría al ver sufrir a sus padres, respondió James. La disculpa nos corresponde a todos por vivir en un mundo donde personas buenas como Chloe se ven obligadas a tomar decisiones tan terribles. Los ojos de Jerry se llenaron de lágrimas. Cuando Chloe me contó sobre la aprobación de la resonancia magnética, pensé que estaba soñando. Después de 17 meses de luchar con las compañías de seguros por ser tratada como un número en lugar de como una persona, había perdido la esperanza. La esperanza es exactamente lo que vamos a restaurar. James dijo, no solo por tu familia, sino por otros que enfrentan las mismas situaciones imposibles. 3 semanas después, la Fundación Morrison celebró su primera reunión comunitaria en la trastienda del restaurante Romanos. Jerry había revelado una compresión nerviosa tratable, y con la atención médica adecuada, su dolor había disminuido significativamente. Más importante aún,
Había encontrado un nuevo propósito ayudando a otros trabajadores lesionados a navegar el sistema que casi había destruido a su familia. Chloe se encontraba ante una sala llena de familias trabajadoras, trabajadores sociales médicos y voluntarios de la comunidad. Ya no era la camarera exhausta que se ahogaba en la desesperación, sino una defensora segura de sí misma que entendía la lucha desde dentro. Hace 6 meses, pensé que había perdido todo lo que me importaba, dijo a la multitud reunida. Mi padre sufría un dolor constante. Nos estábamos ahogando financieramente y yo estaba tan desesperada que casi me convertí en alguien que no reconocía. Miró a Jerry, quien sonreía de orgullo desde la primera fila. Pero a veces, lo que parece nuestro momento más oscuro es en realidad el comienzo de algo hermoso. James observaba desde el fondo de la sala, recordando las palabras de Patricia sobre ayudar a una persona a la vez. En los meses transcurridos desde ese martes por la noche, la fundación había ayudado de 4 a 7 familias, había evitado 12 quiebras médicas y había conectado a docenas de personas con recursos que desconocían. Lo más importante que hemos aprendido, continuó Chloe, es que ninguno de nosotros tiene que afrontar estos desafíos solo. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar, a veces de maneras que nunca esperábamos. Después de la reunión, James se acercó a Tony, quien había estado escuchando en silencio desde detrás del mostrador. ¿Sabes? Los Tony romanos se han convertido en sede no oficial de algo muy especial. Tony sonrió, limpiando los vasos con evidente orgullo. Chloe siempre ha sido especial. Simplemente necesitó a la persona adecuada para verlo. Mientras las familias salían del restaurante, planeando su próximo evento comunitario, James sintió la presencia de Patricia con más fuerza que desde su muerte. Le habría encantado esto, el trabajo, a la vez complejo y hermoso, de ayudar a personas reales a resolver problemas reales. Chloe se acercó a él, con Jerry a su lado, ambos transformados por la esperanza restaurada y el propósito encontrado. Gracias por ver quién era realmente, incluso cuando yo misma no podía verlo, dijo. Gracias por recordarme quién quería ser, respondió James. Si te gustó la historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tus ideas y suscribirte para recibir más historias conmovedoras. A veces, los cambios más hermosos en nuestras vidas comienzan con el simple acto de elegir la compasión en lugar del juicio.